Horizonte medio. Miren cuánto hemos avanzado, chicos, cuántas sociedades hemos visto, hemos aprendido, ¿no? Y siempre hemos tenido una base escrita. Ustedes también han expuesto, hemos analizado lo escrito, además hemos visto videos, entonces me imagino que los conocimientos se están concretando aquí, ¿ok? Horizonte medio, del 600 al 900 después de Cristo. Por favor, Matías, vamos a empezar la lectura. Ayúdame. El Horizonte Medio, o segundo proceso de integración panandina, se desarrolló entre los años 600 y 900 después de Cristo. En esta etapa, las sociedades y la organización política se hicieron más complejas. Características del Horizonte Medio. En ese periodo se desarrollaron las culturas Wari y Tiahuanaco. La primera tuvo como núcleo territorial la región Ayacucho, mientras que la segunda altiplano peruano-boliviano. Las dos tuvieron las siguientes características comunes: el culto extendido al dios de las varas, también llamado dios de los báculos; la difusión de un estilo artístico que fue muy semejante tanto en los diseños como en las formas y utilización de los colores; el surgimiento de estados militaristas y expansionistas; un modelo urbanístico estándar que se expandió a lo largo de toda la costa y la sierra sur central; el espacio Tiahuanaco, en el altiplano Hay un peruano ratito, situado. Matías, no corremos, no corremos. Tenemos que analizar, ¿no? Hablamos del horizonte medio entre el 600 y 900 después de Cristo y las sociedades que resaltan en este periodo, que se han descubierto su desarrollo, Evelyn, ha sido Wari y Tiahuanaco. Ahora, los dos tienen diferentes áreas, miren, mientras que Wari, ¿no? Si lo vemos acá, acá, ¿no? Wari tiene su origen en Ayacucho, ¿está? Mientras que Tiahuanaco tiene su origen en la frontera Perú-Bolivia, a la altura del lago Titicaca, chicos. Ahí se desarrollaron los Tiahuanaco. ¿En qué? Miren el espacio. ¿Ah? Ayacucho está al centro del Perú, no es la Sierra Central, y mientras que Tiahuanaco está por el lago Titicaca, por Puno, ¿no? La frontera con Bolivia. Sin embargo, jóvenes, en los dos espacios se han encontrado similitudes o características comunes. Por ejemplo, el dios de las varas o de los báculos. Un señor que tiene, yo les voy a enseñar en un momento, que tiene como que dos palos gruesos acá. Y se sienta sobre esos dos palos, ¿no? Así se pone con una actitud guerrera, una actitud no, muy malvada, ¿no? Con sus dos báculos ahí. Entonces, este mismo dios se ha encontrado en Ayacucho como se ha encontrado por el lago Titicaca. Por eso es que asumen estas características comunes. ¿Qué más tienen en común? El estilo artístico. Los colores que utilizaban, los dibujos que utilizaban, los gráficos que se han encontrado, tanto en los tejidos como en la cerámica, son parecidos en ambos lados. Los que han sido encontrados en Ayacucho y los que han sido encontrados en el lago Titicaca. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ahora, Wari, ¿no? Llegó a ser o llegó a tener una expansión muy grande. Tiahuanaco también, ¿ah? Ojo, ya no estamos hablando de un Chavín que no llegó a ser imperio. Ojo, ustedes ya saben ese proceso, ¿cierto? Los he venido repitiendo todo el primer bimestre y todo el segundo bimestre. Las sociedades no nacen de buenas a primeras como imperio, sino que se van desarrollando, van creciendo, se van expandiendo. Algunas terminan siendo solamente sociedades pequeñas y otras llegan a alcanzar, ¿no? El grado de imperio o las características de imperio.
¿Ok? Entonces se dice que Huari llegó a ser un imperio. Tiahuanaco tuvo un pequeño momento, pero no ha sido tan reconocido en comparación de Huari. Huari es nuestro primer imperio, antes que el Tahuantinsuyo, chicos. Cuando uno habla de imperio, pues tienes que mencionar a Huari antes que el Tahuantinsuyo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Huari y Tahuantinsuyo? Que el Tahuantinsuyo tuvo permanencia en el tiempo. Duró más tiempo que Huari. Pero si hablamos de extensión, de grandeza, de logros, Huari no llegó a ser reconocida por los historiadores como un imperio, el imperio Huari. El primer gran imperio de América, Evelyn, es Huari, el primero, ¿ok? El surgimiento de estados militares y expansionistas tenían el estilo militar, como lo han venido, ¿no? Lo han venido todas las culturas andinas, ¿cierto? Todas, desde Sechín, ¿cierto, Matías? Desde Sechín. Sechín, que está antes de Cristo, tenía características militares. Sus dibujos tenían la forma, ¿no?, de un personaje que era un jefe militar. Así que esto no es nada nuevo, ¿ya? Un modelo urbanístico estándar. ¿A qué se refiere con un modelo urbanístico? Es decir, que tenía las mismas construcciones. Pistas, calles, templos ceremoniales, ¿no? Campos de cultivo, tenían las mismas formas, los mismos diseños. Ya centros administrativos, lo mismo. Ahora vamos a ver el espacio Tiahuanaco. Estoy grabando para que ustedes hagan lo mismo cuando tengan la ficha. Vamos a borrar por aquí para poder. Ayúdame ahora sí, Evelyn. Vamos a especificarnos, a detenernos en Tiahuanaco. El espacio Tiahuanaco, en el altiplano peruano-boliviano, situado a 3.800 mcnm, se desarrolló la cultura Tiahuanaco, aunque su área de influencia abarcó algunas zonas costeras del norte de Chile y aparte de la región andina de Argentina. En este espacio, el clima es muy severo. Las heladas, granizadas y sequías son muy frecuentes, condiciones que dificultan la vida de los grupos humanos que lo habitan. La economía de los Tiahuanaco estuvo basada en 5 pilares: la agricultura de maíz, cereales, quinoa y cañihua, y tubérculos, papa, oca y oyuco. La utilización de técnicas agrícolas como los andenes, los camillones y las cochas. La pesca y la recolección de totora en el lago Titicaca. La crianza de llamas y alpacas, especies que se alimentaban de los pastizales de la puna. La obtención de alimentos y productos exóticos de sus colonias, acertadas en otras regiones. Ajá. Acá vamos a hablar, detenemos de Tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco tiene su espacio territorial aquí. Miren, aquí está el lago Titicaca, chicos. Miren mi cursor. Voy a cambiar acá de cursor. De puntero. Miren, aquí está el lago Titicaca. ¿Lo ven? Aquí se desarrolló Tiahuanaco, en este altiplano. No es una pampa. Altiplano, alto y plano, ¿no? Que compartimos entre lo que es la zona peruana, acá está, y la zona boliviana, ¿ya? Entonces, el espacio Tiahuanaco. En el altiplano peruano-boliviano, situado, Evelyn, ¿cómo se lee esto? Evelyn, alumna de primer año de secundaria, que lo ha visto, lo debe de haber visto antes. Esto se lee metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. Hija, si te están hablando de espacio, ¿cuál es la longitud que mide el espacio? ¿El espacio se mide por segundos? ¿El espacio se mide por kilos? ¿O el espacio se mide por metros? ¿Cómo se mide, Evelyn, el espacio? Por metros. Por metros, pues hija, entonces esa M es de metros. 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Aquí está el mar, mira, Evelyn. Ay, acá está el mar.
El mar, las olas del mar. Ya. El mar es 0 altitud, porque está plano, 0. Si yo me voy más arriba, empieza a crecer mi altitud. Entonces, 3.800 metros sobre el nivel del mar, imagínate, es bastante altura. Es una zona bastante alta, esta de aquí. ¿Ok? Se desarrolló la cultura Tiahuanaco, aunque su área de influencia abarcó algunas zonas de la costa norte. Tiahuanaco llegó a influir en la costa, imagínense. De aquí se fue hasta la costa. O sea, ¿por qué? Porque fue una sociedad que se extendió, que creció. Dice que fue a la zona coste del norte de Chile y parte de la región andina de Argentina. En este espacio el clima es muy severo. ¿A qué se refiere con severo? Hay heladas, granizadas, sequías. Son muy frecuentes condiciones que dificultan la vida de los grupos humanos que lo habitan. Entonces, Matías, si tiene un clima severo esta zona, donde hace extremado frío, ¿cómo pudieron los tiahuanacos sobrevivir? ¿Cómo pudieron cultivar? Plantas algo y se te hiele, se te muere. ¿Cómo pudieron? Pues aplicaron técnicas, chicos. Técnicas que ustedes ya saben. Que también aplicaron los bicús, recuay, los camellones, los andenes, o más que todo los camellones y el hundimiento de la tierra para buscar, ¿no?, espacios calientitos para las plantas y que pudieran cultivar por las grandes heladas que hay en estas zonas, ¿no? Entonces aplicaron diferentes estrategias. En la economía, dice, de los tiahuanacos estuvo basada en 5 pilares, ¿no? Cultivaron, miren, ve, a pesar del clima, Matías, cultivaron maíz, cereales. ¿Y sabes qué comían ellos? Comían carne seca. Deshidrataban la carne y deshidrataban la papa. Ya que no podían guardarla en condiciones normales, entonces ellos las deshidrataban para que se convirtieran en chuño, igual la carne para que se convirtiera en charqui. ¿Alguno de ustedes ha comido charqui? ¿Conoce el charqui? ¿Ha escuchado el charqui? Sí, Matías, sí, yo también. Mi abuelita hacía una sopa de frijoles con charqui para chuparse los dedos. Y a la leña la hacía ella. Uf, una cosa riquísima, ¿no? El charqui es la carne seca, deshidratada. Como ellos no tienen frigider, Evelyn, ¿no? No tienen frigider en el campo, no tienen frigider. Bueno, en el campo, en altura, estoy hablando, ¿no? La gente muy humilde no tiene frigider. Entonces, ¿qué hacen? Para poder comer carne, porque el ser humano necesita comer carne roja, entonces la dejan secar, la echan sal, la deshidratan y así la reservan con el tiempo. No sabe exactamente con la misma suavidad, pero sí tiene los mismos nutrientes. Entonces, lo mismo hacían con la papa, los tiahuanacos, ¿no? Como no podían guardar la papa porque se podría o se perdía por tanto frío, ¿qué hacían? ¿No? La deshidrataban, la convertían en chuño y hacían una especie de puré, seguro sopas, ¿no? Así la comían la papa, deshidratada en chuño. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos no se quedaron con los brazos cruzados. Tuvieron técnicas de alimentación, técnicas de regadío, técnicas de cultivo, ¿no? Y desarrollaron una agricultura de maíz y cereales y tubérculos. También utilizaron técnicas agrícolas. Miren, aquí están. ¿Cuáles, mis? Lo que ya conocemos, chicos. Los andenes, los camellones y las cochas. ¿Se recuerdan? Que les hice el dibujito de los andenes, de los camellones y las cochas. ¿Ya? Eso también aplicaron los tiahuanacos para poder cultivar. También se dedicaron a la pesca y recolección. Mis, ¿a la pesca? ¿Y dónde hay mar por ahí? Si por ahí no hay mar, mis, el mar está por acá, miren, ve. Y ellos están acá. Pero ¿qué cosa tienen ahí? Al lago Titicaca. Y también en el lago Titicaca yo puedo consumir algunos recursos del lago. ¿Ok? Además, en estas zonas, ¿qué animales hay? Los auquénidos. Así que dedicaron a la crianza de llamas y alqueires. Y
Se dice que Tiahuanaco también podría ser algo así como Chavín. ¿Se acuerdan que Chavín fue un templo en el cual venían gente de otros lados y aprovecharon esta llegada de gente de otro lado para intercambiar productos? Ya. Lo mismo dice que fue Tiahuanaco. Se dice que Tiahuanaco también se convertiría en algún momento, ¿no?, un centro de intercambio, porque en Tiahuanaco se han encontrado especies que no hay en esa zona. Así que los historiadores que dicen, deducen que hubo un intercambio. ¿Hasta ahí todo claro, Evelyn? ¿Sí? Nos encontramos, chicos, en el horizonte medio. Hemos avanzado, ya nos falta poco por terminar. Estamos en el horizonte medio. ¿Ok? Seguimos entonces a la siguiente ficha. ¿Ya? Vamos a limpiar acá. Ay. Vamos a la siguiente ficha por acá. Ahora acá estamos. Imágenes. Ya, y acá dice horizonte medio. Aquí está, horizonte medio 2. ¿Lo ven, chicos? ¿Ven la segunda ficha? No, ya. ¿Ahora sí? Vamos a ampliar. ¿Cuál fue el proceso histórico de Tiahuanaco? Evelyn, ayúdanos a leer. Pasó, dice, por 3 periodos, Evelyn. Mira, 3. Por 3 periodos pasó Tiahuanaco, chicos. El periodo inicial, el periodo clásico y el periodo postclásico. Vamos a leer, mi querida Evelyn. La cultura tiahuanaco se desarrolló en 3 grandes periodos. Periodo inicial, que duró entre los 200 años antes de Cristo al 600 después de Cristo. Tiahuanaco era un curazgo que compartía el altiplano con los Pucara. Los tiahuanacos se ubicaron al sur del lago Titicaca, mientras que los Pucará al norte. Durante esta época se comenzó a edificar el centro ceremonial del Tiahuanaco y se desarrollaron técnicas agrícolas y metalúrgicas. En este periodo, Tiahuanaco comenzó su expansión al inicio, producto de su desarrollo económico, después, producto de la reputación de su culto. Periodo clásico. Al 600 al 900 después de Cristo. En este periodo se concluyó la construcción del centro ceremonial de Tiahuanaco y surgió un estado que unificó el altiplano. También se instalaron colonias en el valle de Moquegua, en el sur del Perú, y en el valle de Cochabamba, en el oriente boliviano. Prueba de ello son los artefactos de estilo tiahuanaco clásico hallados en Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica, Atacama y en el noreste argentino. En este periodo, Huari también alcanzó su máxima expansión territorial. Periodo postclásico. Entre el 900 y 1100 después de Cristo, los asentamientos altiplanos entraban en decadencia y las colinas ubicadas fuera del altiplano fueron abandonadas. Ajá. Hemos leído, ¿cierto?, cómo se desarrolló Tiahuanaco, ¿no? Entonces, miren, los historiadores han detectado 3 momentos, ¿no? Uno inicial, ¿no?, que supuestamente debe ser, mira, los historiadores dicen que Tiahuanaco pudo tener una presencia antes de Cristo. Tiahuanaco era un curacasco, dice, que compartía el altiplano con los Pucará, y los tiahuanacos se ubicaron al sur del lago Titicaca, mientras que los Pucará al norte.
Durante esta época se comenzó a edificar el centro ceremonial de Tiahuanaco y se desarrollaron técnicas agrícolas y metalúrgicas. En este periodo Tiahuanaco comenzó su expansión. Al inicio producto de su desarrollo económico, después producto de su reputación, de su culto, ¿ya ven? Por eso es que Tiahuanaco se dice que tiene este intercambio, porque hace mención a esta característica ceremonial que tuvo Chavín, ¿se acuerdan? Chavín fue un gran centro ceremonial y por eso alcanzó este intercambio de productos. Luego venía un periodo clásico que ya está ubicado entre lo que nosotros conocemos como Oriente Medio, ¿no? Del 600 al 900 después de Cristo. En este periodo se concluyó la construcción del centro ceremonial de Tiahuanaco y surgió un estado que unificó el altiplano. También se instalaron colonias en el valle de Moquegua, en el sur del Perú y en el valle de Cochabamba, en el oriente boliviano. Prueba de ello son los artefactos de estilo tiahuanaco clásicos hallados en Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica, Atacama, noroeste argentino. En este periodo, Huari también alcanzó su máxima expansión territorial. Este fue su mejor momento de Huari. Por eso es que en este momento se le considera en Horizonte Medio. Ya en el periodo postclásico, como lo dijo Evelyn, ¿no? Los asentamientos altiplánicos entraron en decadencia y las colonias fueron abandonadas, ¿no? Desapareció Tiahuanaco. ¿Ok? ¿Cuál fue su organización política y social, Matías? Pues... Organización social y política. La magnitud de las construcciones de Tiahuanaco y la manera en que sus habitantes lograron expandirse económica y religiosamente a territorios lejanos indican que fue una sociedad jerárquica en la cual la religión jugó un papel primordial. El arqueólogo William Isbell sugiere que Tiahuanaco fue un gobierno teocrático, dirigido por una élite sacerdotal militarista. Durante el periodo clásico se desarrolló Nuevamente, chicos, una característica más que se repite, ¿no? Los líderes eran cargo sacerdotal, cargo religioso y a la vez cargo guerrero, político. ¿Se dan cuenta? Compartían esos dos roles. Esa es la característica de toda nuestra cultura andina. Sigamos. desarrolló un estado cuyo centro principal fue el centro ceremonial de Tiahuanaco. Este lugar, que tuvo unos 6 kilómetros cuadrados durante su época de mayor apogeo, albergó una población de 15.000 a 20.000 habitantes aproximadamente. Desde allí, los Tiahuanaco extendieron su dominio a otras zonas del altiplano y el sur andino. El poder de los gobernantes se basó en dos aspectos: el prestigio de su religión. Los tiahuanacos difundieron el culto al dios de las varas desde el centro ceremonial de Tiahuanaco. Además, sus sacerdotes tenían un gran prestigio por su capacidad adivinatoria y curativa. El control de rutas de intercambio de productos. Este control les aseguró el acceso a bienes exóticos de alto valor simbólico y religioso, los que fueron muy importantes para establecer alianzas y lealtades con los curacas del altiplano. Los tiahuanacos recorrían su territorio con caravanas de camélidos que servían como animales de carga. Miren, acá hay un pequeño pedacito que yo he sacado, ¿no? Del libro de Santillana, de la construcción de Tiahuanaco. Miren esta hermosa, extensa, exacta construcción de Tiahuanaco. Esta es una, Evelyn. Mire esos techos, lineales, rectos, perfectos. Mire esos muros. Todo es hecho a piedra. ¿Cómo tuvieron esa exactitud? Mira, tremendo complejo, Evelyn. Tremenda construcción. Se supone que esta construcción nuevamente tiene carácter de santuario, algún templo de oración, de adoración a sus dioses. Nuevamente la religiosidad presente, ¿no? ¿Por qué se dice esto? Porque se ha encontrado en las paredes el dibujo del dios de las varas, ese que también tiene Huari. Ok, chicos, mañana vamos a ver 2 videos.
tanto de Tiahuanaco como de Huari, para cerrar esta idea, y mañana sí dejo tarea. Hoy día solamente les pido que impriman esas fichas, que son 3, nos falta una, ¿no? Que habla sobre este horizonte medio, donde se expresa a Tiahuanaco y a Huari, ¿ya? Y ya mañana les voy a pedir una tareita de dibujos para que ubiquen dónde se ubicó Tiahuanaco, dónde se ubicó Huari, qué expresiones tienen, ¿no? En agricultura, en ganadería, en lo que es las artes, a qué se dedicaron, cuál fue la característica de su cerámica, ¿no? Qué colores utilizaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nos vemos más tarde, 20 minutos para... antes de que se vaya. Vamos a dejar de... porque tengo que decirles algo.